Para los que piensan azul y blanco, para los que han dejado su país en busca del sueño americano, para los que opinan, para los que aportan, para los que suman, para los que anhelan un cambio. Tribuna Nacional. En la voz del licenciado César del Águila. Nuevo Mundo 96.1. El tren, el desierto, el río, el frío, el hambre. Nada importa, solo el sueño americano. Heroicos Inmigrantes. Tribuna Nacional, en su segmento Heroicos Migrantes, hoy le da la bienvenida al reverendo Juan Luis Carvajal, secretario general de la Pastoral de Movilidad Humana, director nacional de las Casas del Migrante de la Iglesia Católica. Él es misionero de San Carlos, sacerdote católico. Padre, sea usted bienvenido a Tribuna Nacional. En esta oportunidad comentaremos sobre el tema de las migraciones y empezaremos por el mandamiento que nos legó Jesucristo cuando nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Padre, es muy conocida ya la labor que realiza la Casa del Migrante y queremos que usted nos amplíe para que la población conozca aún más sobre ese trabajo humanitario y social que realiza la Casa del Migrante. ¿Puede usted explicar algo de lo que hacen, padre, por favor? Con mucho gusto. Agradezco la invitación, señor César, y con gusto quiero decir que en Guatemala no solo tenemos una casa, hay varias casas de migrante en donde en un primer momento la ayuda es humanitaria. Las personas migrantes, ya sean en tránsito o los solicitantes de protección internacional o lo comúnmente llamado solicitantes de refugio, también los deportados o retornados voluntarios, lo primero que necesitan es un resguardo físico, es una casa donde descansar, donde sentirse seguros, donde recuperar sus fuerzas. Por lo tanto, se les da alimento, medicamentos si es necesario, o se hace referencias a estas personas a otras instituciones como a Cruz Roja para que sean atendidas. La ayuda humanitaria es lo primero que necesitan cuando se encuentran en un país que no es el suyo. Y de ahí entonces el hospedaje, alimentación, medicamento, ayuda psicológica también, por lo menos la escucha atenta de estas personas. La necesidad primaria es sentirse plenamente humanos en una patria que no es la suya. Padre, ¿en qué ciudades de la República de Guatemala realiza ese trabajo social? O sea, ¿cuántas casas del migrante hay en todo el país? La primera casa fue construida en Tecunumán, muy cerca del río Suchiate, frontera San Marcos, Tapachula o Chiapas. Después se abrió aquí en la capital, en la zona 7 de Mixco, pero después, ahora tenemos un nuevo edificio en la zona 1. Y límite con zona 6 por la Avenida de los Árboles. Por lo tanto, Tecunumán, Guatemala, tenemos una en Santa Elena, Petén, tenemos otra en Entre Ríos y Zabal, muy cerca de la frontera con Honduras, y otros pequeños albergues de asistencia. Tacaná, que es más por el lado del altiplano para recibir, en Quetzaltenango, que son dormitorios más temporales y más de paso, sobre todo para los retornados voluntarios y algunos deportados que llegan a San Marcos, y pequeñas casas de atención en Melchor de Mencos y en otras parroquias del país. Estamos conversando con el reverendo Juan Luis Carvajal, sacerdote católico, director nacional de las Casas del Migrante y secretario general de la Pastoral de Movilidad Humana. Padre, ¿cómo cubre sus gastos la Casa del Migrante? Podemos decir con toda honestidad que gracias a Dios y a su providencia no ha faltado por lo menos los frijolitos, el arroz, el café, la incaparina, y todo esto se debe a la donación de parroquias. Se elaboran algunos programas
de apoyo con las parroquias, con otras iglesias católicas para que lleguen las donaciones a nuestra casa. Hay 2 eventos principales al año: el Via Crucis del Migrante, que se hace en uno de los viernes de Cuaresma, donde se hace el Via Crucis del Migrante y ahí se hace acopio de alimentos, y hay otro acopio que se hace el primer domingo de septiembre, Día del Migrante para la Iglesia Católica, donde también se hace centro de acopio. Las parroquias, personas de buena voluntad, y puntualmente tenemos algunos proyectos que se han presentado a organizaciones internacionales para algún tipo de apoyo, por ejemplo apoyo psicológico o para algunos otros procesos dentro de las casas. Padre, como esta es una labor humanitaria, social, ¿en dónde tiene su sede la Pastoral de Movilidad Humana para cualquier persona o empresa que quisiera contactarlos? Claro que sí, para aquellas personas de buena voluntad que quieran aliviar un poco el sufrimiento de las personas migrantes que van en tránsito y de los mismos guatemaltecos que han sido deportados vía aérea desde los Estados Unidos, que cabe destacar, algunas veces tenemos 2 vuelos al día de personas deportadas, tenemos a mucha gente en tránsito, hay familias refugiadas. Para las personas de buena voluntad que quieran colaborar con estas casas de migrante, estamos ubicados en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt 454, donde está el Seminario Mayor, enfrente del Molino Las Flores. Ahí está la Conferencia Episcopal de Guatemala. En la Pastoral de Movilidad Humana, con mucho gusto recibiremos cualquier tipo de apoyo de las personas o de incluso empresas que quieran ayudar y aportar para estas personas en movimiento. Padre, ¿a cuántos migrantes atiende al año aproximadamente este servicio humanitario que se le ha denominado las casas del migrante? Sí, ahorita el último dato que tengo es en 6 meses hemos tenido más de 3,500 personas atendidas en nuestras casas, y esto porque hay todo un registro, hay todo un proceso de elaboración y de boletas llenadas de esta información de personas. Y va creciendo la red, van creciendo los centros de atención, por lo tanto cada vez tenemos más personas. Padre, ¿desde cuándo viene haciendo ese trabajo humanitario la Pastoral de Movilidad Humana, denominado Casa del Migrante? Sí, ya las casas de migrante tiene cerca de 20 años, pero antes de eso, 25 años la primera casa en Tecunumán, San Marcos, pero antes de esto también se estuvo colaborando con todos los procesos de los retornados que venían de México, incluso los retornados de Bolivia, que está la comunidad por ahí en Izabal. Ha habido todo este tipo de apoyo de movilidad humana con los retornados durante el conflicto, y después explícitamente recibiendo a deportados y a personas en tránsito por el país. Padre, ¿ha aumentado el número de migrantes atendidos en los últimos años en las casas de los migrantes? Así es. ¿En qué proporción, padre? Sí, va a depender el tipo de población a la que nos referimos. Si Guatemala es un país de origen de personas migrantes, un país de tránsito, un país de destino para aquellos que eligen Guatemala como un país para la protección internacional o como refugio, que también hay solicitantes, o de retorno, ya sea forzado o voluntario. Le digo que depende de las poblaciones porque en el año pasado, por ejemplo, y que ahora ha disminuido, tuvimos un alto índice de personas de Haití y África que pasaron por el territorio guatemalteco y que ahora están hacinados en la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Toda esta gente pasó por aquí y fueron miles. Muchos de estos haitianos se hacían pasar por africanos para evitar ser deportados hasta Haití. Entonces decían que eran África porque sabía que había menos. Entonces estos grupos fueron en aumento. Ciertamente en estos últimos 2 meses siguen pasando algunos haitianos africanos, pero ha disminuido. Tenemos todavía gente, mayoritariamente Honduras en primer lugar, tenemos El Salvador, algunos de Nicaragua y bueno, ya guatemaltecos que estamos identificando en las casas de migrante más en la frontera. Hablando bíblicamente, el Pentateuco, uno de sus libros es Deuteronomio, y Deuteronomio dice: no le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano. Sí. Es decir, toma en cuenta que fuiste esclavo en Egipto. Sí. Entonces, ustedes han tomado precisamente ese mandato bíblico, y relacionado con eso le preguntaría:
hablando de derechos, ¿qué regulaciones internacionales protegen al migrante? Sí, primero vamos a mirar que hay el derecho a la movilización, primero dentro de un país, y el derecho a la no migración, resguardado en los derechos internacionales, y esto significa que cada país tiene que crear las condiciones necesarias para que todas sus personas se queden en el lugar y no tengan que emigrar por otro tipo de necesidades, sobre todo salvar la vida. Hay regulaciones que en este momento necesitamos hablar muy claramente. Hay convenciones internacionales, la Convención de 1951 sobre el acceso a territorio, la no devolución, la no sanción por entrada irregular, y además el debido proceso, la no discriminación. Hay ciertos principios internacionales para garantizar la protección a las personas que vienen, sobre todo huyendo, que en este momento dentro de las personas con un perfil en movimiento son los que vienen desplazados por la violencia de Honduras o de El Salvador, y que estas regulaciones internacionales no han sido acatadas. Además hay protocolos, hay algunas convenciones, está Cartagena más 30, todo un programa, y ha habido reuniones a nivel regional. Está la CRM, la Conferencia Regional sobre las Migraciones, donde se hacen a través de las relaciones exteriores de los países compromisos muy puntuales para atender a las poblaciones en movimiento. Por lo tanto, hay convenciones, hay protocolos, hay ciertos acuerdos no vinculantes, pero que de buena voluntad han sido implementados por algunos países. Desgraciadamente, una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es lo que está sucediendo en la práctica. Para nosotros, ciertamente, los 3 códigos de migración del Antiguo Testamento, el del Éxodo, el del Levítico y el de la santidad, que es el de la santidad deuteronómico y el levítico, son para nosotros sí la raíz de nuestra voluntad para ayudar, sobre todo que Cristo dice: yo fui emigrante y ustedes me recibieron. Totalmente de acuerdo, padre, porque también Deuteronomio menciona: el Señor te dispersará entre todas las naciones de uno al otro extremo de la tierra. Padre, hablando de lo que usted mencionaba anteriormente, ¿qué piensa usted sobre esto? Buenos gobiernos, menos migrantes. ¿Qué opina? Sí, de principio nosotros apostamos porque las migraciones sean ordenadas, planeadas, seguras y documentadas. Y que los migrantes, como los turistas que son migrantes, pudieran serlo todos. Cuando tenemos a unos gobiernos preocupados, a un gobierno o a un estado donde no reine la corrupción, donde no reine la impunidad, donde no haya ciertos actos sinvergüenzas de llevarse los fondos de la población al bolsillo de unos cuantos, se estaría atendiendo de forma más integral a las comunidades y a las personas, a los pueblos originarios, a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, con centros de salud, con centros educativos, con opciones de trabajo y salario digno. Si tuviéramos estas condiciones y unos buenos gobiernos preocupados por el bienestar y el desarrollo en las poblaciones más pobres, de seguro no habría la necesidad de estar emigrando y buscar en otro país lo que no encuentran en su propia tierra. Los migrantes salen con dolor y salen con tristeza, muchos de ellos, porque no tienen otra opción, porque su madre patria no ha sabido ser una madre. Totalmente de acuerdo, padre. Hay otro tema que no puede dejar de mencionarse y que usted lo dijo de alguna manera: los retornados. Cuando esos compatriotas regresan a Guatemala, es decir, reciben alguna atención momentánea, pero al día siguiente, la semana siguiente, pues no hay actividad estatal, no hay apoyo, no hay programas. Usted que conoce más de la actividad de las migraciones en todo el país, ¿qué nos puede recomendar? ¿Qué nos puede decir para que el Estado enfrente ese otro fenómeno? Porque uno es la ida y el tránsito para que no perezcan en el camino, y otro es cuando retornan por las circunstancias que sean, que se encuentran desvinculados totalmente a la sociedad guatemalteca.
¿Qué recomienda, padre? Sí, va a depender mucho de qué tipo de deportado, que para nosotros son deportados, aunque la palabra es un poquito más cruel que retornados, como les gusta decir a algunos. Va a depender del tiempo que estuvieron allá. Algunos estuvieron ya 20 años, 30 años y las condiciones en que fueron detenidos. Algunos han pagado, sí, condena por alguna falta administrativa, aunque para ellos es crimen solo el hecho de cruzar la frontera. Por lo tanto, a estas personas deportadas vía aérea desde Estados Unidos o vía terrestre desde México, primero hay que considerar si vienen por una redada, si vienen por alguna falta administrativa y además considerar si han sido detenidos inmediatamente al intentar regresar, es decir, que la semana o un mes antes intentaron ingresar a Estados Unidos, fueron detenidos en un centro de detención por ICE o por migración y después deportados inmediatamente. Considerar el daño psicológico y el costo emocional de las personas en el camino, en el tránsito, en la detención y después en el regreso, y para crear estos apoyos y de alguna manera poner la responsabilidad en programas de desarrollo, pero cuestionar los trabajos y los proyectos que tienen los comudes y los cocodes para reintegrar a la sociedad a esta población deportada. Padre, como el tiempo se nos agota, ¿qué mensaje le trasladaría usted a los potenciales migrantes que por las circunstancias de la vida tengan que hacer esa migración? Nosotros no estamos de acuerdo en detener las migraciones, incluso con campañas de miedo. Ha habido algunas campañas donde parece que con el miedo y causando miedo a las poblaciones, no te vayas porque te vas a morir, etcétera, quieren detener las migraciones. Para nosotros es una visión muy miope. Aquellos que están considerando irse, ciertamente que lo piensen 2 veces. Tienen el derecho a emigrar, tienen derecho a informarse y tienen derecho a ser respetados en cualquier país donde se encuentren. No pierden sus derechos al cruzar una frontera. Que tengan mucho cuidado con algunos coyotes que están vinculados con otras personas del crimen organizado y que los pueden reclutar para el crimen, los pueden forzar para hacer algunos asuntos delictivos. Que lo piensen 2 veces y que busquen alternativas primero en el país y que se organicen con los comudes, con los cocodes, con las municipalidades para ir creando las condiciones necesarias en su país y no tengan que emigrar. Pero ciertamente el derecho a emigrar está, sobre todo cuando alguien se ve forzado por extorsión o por amenaza y tiene que salvar la vida, y tienen el derecho a pedir protección internacional a otro país. Tribuna Nacional opina: en tanto haya guerras, malos gobernantes, hambrunas, desempleo, criminalidad, pues habrá obviamente migraciones. La mejor política migratoria es la responsabilidad de cada nación para proveer las condiciones que atraigan inversión y así generar empleos para sus habitantes. En otras palabras, es evitar que el migrante exista, por lo que salvo condiciones externas o actos de la propia naturaleza, constituye una vergüenza para cada país el hecho que sus habitantes tengan que emigrar por falta de seguridad, por falta de empleo y de justicia, entre otras razones. Sin embargo, también es responsabilidad de los habitantes de cada nación escoger bien a sus autoridades y posteriormente exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades. Tribuna Nacional agradece la presencia del reverendo sacerdote católico Juan Luis Carvajal, director nacional de las Casas del Migrante y secretario general de la Pastoral de Movilidad Humana, a quien esperamos tener en un próximo programa. Le agradecemos sobremanera su presencia, Padre, y sigan adelante, porque el segundo mandamiento que nos dejó Jesucristo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Gracias a usted, señor César, gracias a esta estación de radio, y un placer compartir con ustedes. Si piensas Guate, piensas Tribuna Nacional. Ya volvemos.